Bienvenidos una vez más a 5 de 5 Podcast, tu espacio de opinión y noticias a través de la onda positiva, musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo de Radio C-Flower. Soy Daniel Newell Hudson, invitándolos una vez más a estar con nosotros a través de nuestro streaming, la cual se emite a través de www.radiocflower.com. También a través de nuestra aplicación, que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de nuevos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos avisos, notificaciones y también contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro streaming. Una vez más me presento, soy Daniel Newell Hudson y como siempre decimos cuando arrancamos nuestro espacio, decimos comenzamos. Y comenzamos con nuestro primer tema ya de inmediato aquí a través de 5 de 5 Podcast. No sin antes saludarles y manifestarles que ojalá hayan pasado un fin de semana bendecido, un fin de semana en victoria, pero también expresando nuestra preocupación por lo que viene pasando en algunas familias o en algunos hogares, donde han perdido familiares cercanos a causa de la violencia que ha venido ocurriendo en el departamento de Archipiélago y más que todo en la isla de San Andrés. Pareciera que una mano negra, una mano asesina, estuviera colocando sus manos sobre la isla de San Andrés, y eso lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero no cabe la menor duda que estamos bajo un ataque fuerte por parte del enemigo. Y eso es consecuencia de las semillas que hemos venido sembrando. No es algo que yo me haya inventado, que de pronto algún otro medio de información haya inventado, no. Uno recoge lo que siembra. Lo que ha venido ocurriendo y lo que está ocurriendo es fruto de lo que hemos sembrado. Y la única forma de encontrar salidas a esta situación es buscando de Dios y rectificando el camino. De modo que es por un lado que hayan tenido un fin de semana en paz, pero por el otro lado los que no lo hayan tenido ya saben por dónde hay que buscar el camino para encontrar la paz. Muy bien, vamos a nuestro primer tema aquí a través de 5 de 5 Podcast y se refiere a la situación que estamos padeciendo en todos los ámbitos. Vivimos en San Andrés, ¿cierto? Y San Andrés debería tener las condiciones para poder atender a los que estamos viviendo aquí en San Andrés. Pero nos damos cuenta de que en vista de la escasez o la falta de aquellas cosas que nos hacen, que nos permiten vivir de una manera decente, pues nos toca salir de San Andrés. Y pareciera que la respuesta de los que deberían responsabilizarse de que San Andrés estuviera en buen estado o que sus habitantes vivieran en buen estado, pareciera que la respuesta es haga lo que le dé la gana, haga lo que quiera, ahí está la puerta, ahí está el aeropuerto, compre el tiquete y váyase, porque eso nos toca hacer. Eso es lo que nos toca hacer. Si queremos buena salud, nos toca salir. Si queremos una prenda de calidad, hay que salir. Si yo quiero un blue jean de mi talla, tengo que salir a buscarlo por fuera. Yo compro la gran parte de mis prendas de vestir, las compro afuera. Mis pantalones los compro afuera. Mis zapatos, bueno, los compro aquí. Pero muchas de las cosas que tengo que ir a comprarlas afuera. Muchos de los equipos que usted ve en este escritorio tuvieron que ser traídos de afuera. Nuestro aviso también tuvo que ser traído de afuera. Porque o no son de buena calidad o simplemente no lo hay para atenderlo. Y eso tiene que cambiar. El caso reciente se refiere a un ciudadano de la isla de San Andrés
que pretendía transportar a un grupo de turistas que llegaron en el último crucero que llegó, y cuando el hombre iba a arrancar el carro, lo detuvieron y le preguntaron, adivinen qué, adivinen por qué le preguntaron. Sí, exacto, le preguntaron por la licencia de conducción. Sabían que el man o el conductor no tenía licencia y fue lo único que le pidieron. Oiga, ese yo voy en el carro, me piden papeles de la moto. Yo le doy todos los papeles. Licencia, tarjeta de propiedad, SOAT, revisión técnico-mecánica, todo. Eso es todo lo que entrego. Bueno, toma. En un paquetico lo voy entregando. Listo, va. Hay. Pero hay unos que dicen licencia de conducción. Qué raro. ¿Solo la licencia? Y lo único que revisan es la licencia, porque ya saben que hay una irregularidad. Entonces a este señor le preguntaron por la licencia y descubrieron que no tenía una licencia de conducción de Panamá, pero estaba vencido. Dijeron qué pena, pero no puede llevar a nadie. Le dijeron a los turistas que salieran y le pusieron un comparendo. Ahora pasa una situación y es que el hombre quiere conducir en San Andrés porque vive aquí en San Andrés, lleva muchos años viviendo en Panamá, pero su licencia se venció. Llegó a San Andrés, quería sacar la licencia y resulta que en San Andrés no hay donde hacer el curso para hacer la licencia. Le dijeron que tenía que ir a Barranquilla a hacer el curso y regresar, y con el certificado del curso que hizo le tramitaban la licencia aquí en San Andrés. Entonces el hombre averiguó, le dijo, no, pues le sacamos la licencia, pero tiene que permanecer acá un mes hasta que le salga la licencia. Creo que fue a Barranquilla, fue el hombre. Tremendo. Vuelvo y repito, si quiero una buena salud, tengo que salir. Si quiero una licencia, tengo que salir. Si quiero no sé qué, si quiero conseguir algo bueno, de calidad, lástima, viejo, toca salir. Es más, si quiero un pantalón de mi talla, tengo que salir a buscarlo afuera. Porque lo venden al triple de lo que lo venden allá. O lo que me dijeron el otro día, vaya, adelgace. Yo tengo que adelgazar para caber en los pantalones que esta gente me quiere vender aquí. Peor falta de respeto no hay. Pero a ellos les gusta eso. A ellos les gusta hacer eso. A ellos les gusta faltarle respeto a uno. Entonces lo hacen. Y es normal. Si no les gusta, de malas. Hasta cuando pierden el trabajo y están reclamando que porque los echaron del trabajo. Los raizales porque los están echando del trabajo en su propia tierra. Y las que no son raizales les dicen, pero si nosotros tenemos derecho también. Eso no es de tener derecho, es de tratar bien a la gente, punto. Como creen que son amigas del dueño y que el dueño no puede vivir sin ellas o sin ellos, entonces hacen y deshacen como les da la gana. No, eso no es así. Resulta que en el espacio radial de mi colega y amigo Isaac Montalegre Montenegro, él trabaja con la emisora 102.5 Good News Radio de San Andrés. Pues estaban hablando del tema. Y a propósito de ese tema, hicieron una consulta con el vocero de los conductores de vehículos o de los taxistas en San Andrés, que es el señor Alberto Gordon Guzmán. Ojo, hago la claridad. Él no es presidente de la Asociación de Conductores, no. Simplemente es el vocero y habla y bueno, como dicen por allí, a donde diga Vicente, allá va la gente. Él habló a través de este espacio. Él ha estado muy emocionado con el tema de la llegada de cruceros, los turistas que llegan y la atención que reciben. Wow, estaba muy emocionado. Pero pasó esto con este conductor de apellido Wright, allá en el sector de La Loma. Yo no viví en Panamá muchos años. Yo venía a San Andrés, quería conducir su carro, quería levantarse unos pesitos, pero no tenía licencia de conducción vigente. Hay que hacer claridad
de que la licencia de conducción, la licencia de conducción sirve en cualquier lugar del mundo. O sea, usted tiene licencia de conducción en Colombia, lo puede usar en cualquier lugar del mundo. Es claro y contundente. Bien, muy bien. Entonces, aquí está el señor, aquí está Alberto Gordon Guzmán, precisamente hablando del tema, a través de la emisora Good News Radio. Aquí está el señor Alberto Gordon Guzmán, que habló sobre el tema, y precisamente hablando sobre el tema lo captamos y lo presentamos aquí en 5 de 5. Yo conozco a Ray Fumier, si es uno que le dice el panameña, yo lo conozco a él, uno alto, es más, alto, es más, yo estudié con él en el colegio, en la escuela Alfonso López de niños hace muchos años en la Loma, y él estuvo manejando aquí, él estuvo manejando varios tiempos, pero la licencia en cualquier país, su licencia de conducir es válida. Por lo menos aquí en Colombia, la licencia de cualquier país es válida para conducir aquí. Ahora, peor, si se da vencido la licencia, pues lógico que a una persona sin licencia o con licencia vencida no puede conducir. Ahora, lo malo es que viendo la policía, digámoslo así, al señor recogiendo a los turistas, no haber hecho un diagnóstico al comienzo de la salida, pero entonces después en la vía, en su quehacer, pararlo y sacar a los turistas del carro, que eso es algo que las leyes internacionales y la gente no perdona, porque si no, fuimos a San Andrés y la policía nos sacó de un carro porque pues a lo mejor ni saben por qué, porque de pronto la policía no habla inglés y los señores turistas tampoco hablan español. Entonces, lo que yo sugiero es de que acerque a la dirección de tránsito, porque aquí no hay escuela para sacar licencia por primera vez, pero para reanudarla, sí hay. No sé si hará un convenio con Panamá sobre este caso, pero en todo caso hay que acercarse a la oficina de tránsito, hablar con el señor secretario de movilidad, que es una persona que pues creo que podría darle alguna nota cómo poder solucionar esos problemas, porque es un gran problema, porque el señor pide de eso. Él manejó aquí, él manejó su carro en el hotel isleño de Camerón. Y yo sé muy bien quién es, yo sé quién es. Okay. Pero lo malo es de que la policía no le hubiera dado la oportunidad de decir, bueno, si aquí los pasajeros, quédense quietos ya, que traigan el problema. Sacarle los pasajeros extranjeros. En ese caso, es una muestra de que no hay una buena información a la salida de cuando van a salir los pasajeros del muelle. Entonces le digo a Ray, yo lo conozco como panameña, ese es el nombre que nosotros le decimos desde Penado, no me acuerdo bien el nombre, pero le decimos panameña. Es hijo de una señora del Bala que se llama Misanita, creo que debe ser él, uno alto él. Sí, señor. Bueno, Alberto. Entonces yo lo conozco, yo voy a hablar con él y vamos del secretario a ver qué soluciones puede hacer al señor para que trabaje, para que la situación está dura en todos lados. Sí, señor. Y hay que buscar. Bueno, ese es el digamos, el proceder. En este caso, poder hablar con el, ¿cómo se llama? Con el secretario de movilidad, para ver de qué manera se le puede solucionar el problema al conductor. Pero hay que tener documentos. Esa es la única. Mientras usted tenga sus documentos,
usted no tiene ningún problema. Yo conozco personas aquí en la isla de San Andrés quienes les piden un documento, me no got that. No tienen cédula, no tienen OCRE, no tienen nada. Miren eso cómo hacen para contratar. Algún milagro deben hacer. Caso particular mío, yo estuve en el aeropuerto El Dorado, iba a hacer un viaje a Estados Unidos, tenía mi pasaporte americano para ir, porque cuando fui a pedir la visa me dijeron, no, pues que va a pedir visa, usted es ciudadano, no necesita visa. ¿Y cómo hago? Llegas al aeropuerto y muestras los dos pasaportes. El de Colombia, para certificar que usted es colombiano, y el de Estados Unidos para demostrar que usted puede entrar a Estados Unidos sin ningún problema. Cuando mostré mi pasaporte, el señor del counter ahí en Avianca me miró así todo raro, como que, y me dijo, ¿y este pasaporte dónde lo consiguió? Ahí dice, en la embajada. Pero este documento parece falso, me dijo el señor del aeropuerto. Y dije, no, ¿cómo usted sabe que es falso? Es falso porque yo soy de San Andrés y para ti un negro de San Andrés no puede tener un pasaporte americano. Seguramente, porque casos se han visto. ¿No vieron el otro día que un tipo le pegó a otro muchacho ahí negro así como yo y le pegó ahí en el aeropuerto? Que porque era negro. Y bueno, lo echaron. Pero el tipo le tiró una trompa al tipo, un funcionario público. Dice, así es como reciben a la gente ahí en el aeropuerto. Grave. Y estábamos en plena época electoral. Petro aprovechó, todos aprovecharon. Bueno, al tipo lo echaron del aeropuerto de Migración Colombia. Pero yo me empecé a alegar porque dije, este documento es tan legítimo como usted. ¿Cómo usted me va a decir que este documento es falso? ¿Cómo sabe usted que el documento es falso? Y el tipo discutiendo conmigo que yo fuera a... ¿Dónde? Si eso lo saqué fue en la embajada, ahí dice. ¿Eso no tiene usted un aparato para certificar que el aparato no? Yo alegando. Y me puse a alegar. ¿Cómo él va a decirme a mí que el documento que yo tengo, el que yo tengo para viajar, es falso? Solo por mirarlo. Miren, hace poco estuve viniendo de Bogotá a San Andrés y mostré mi cédula en el counter para poder reclamar el pasabordo y la muchacha dice, ¿cómo así? Esto dice nacido en Estados Unidos. Sí, dice nacido en Estados Unidos. Pero una cédula puede estar así. Y yo le dije, pues claro que sí. ¿En serio? Pues yo nunca he visto una cédula así. O sea, nunca había visto una cédula. Nunca había visto una cédula. Seguramente estaba allí estrenando el puesto o seguramente quería fastidiarme la tarde. El punto es que yo llego y le digo, ¿usted, señorita, sabe quiénes son colombianos? Colombianos son todos aquellos que hayan nacido en Colombia. Aquellos que hayan nacido en otro país de padres colombianos. Y todo aquel que viva en Colombia. Puede ir y decir, yo quiero ser colombiano porque vivo en Colombia y le dan la ciudadanía colombiana. No, sí, puede pedir una cédula de extranjería. No, yo quiero seguir siendo argentino pero viviendo en Colombia. Listo, le anuncio una cédula de extranjería. Pero usted puede ser colombiano en 3 condiciones. Lo que llaman en el derecho romano el ius sanguini, derecho de sangre, el ius solis, derecho de suelo, y ius possedeti, por vivir en el lugar. Aquí en Colombia funcionan los 3. Los 3 funcionan. Ahí le dan la cédula y dice dónde nació. Por el registro civil de nacimiento dice dónde nació. Y le dan su ciudadanía. Colombia permite por los 3 lados. Pero hay personas que, es decir, la ignorancia, los ponen a trabajar en un sitio,
pero además de ser ignorantes, quieren mandar, quieren ejercer la ley, y no la conocen. No conocen ni siquiera la Constitución. Y ahí están, haciendo y deshaciendo de las suyas, lo cual no nos parece. Entonces uno tiene derecho a alegar. Hago esta referencia o hago este contexto rápido para decir prácticamente, si usted quiere que sus derechos se hagan respetar, saquen sus documentos. Después de eso ya no más nada. Que existan condiciones para que yo no tenga ciertos documentos, bueno, yo los hago valer, pero si no, los saco y punto. Y demuestro, mire, yo tengo todos mis documentos en regla. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿usted qué hace aquí? No, pues yo cumplí con lo que tenía que hacer. Pero hay personas que no quieren cumplir, pero quieren estar y llevarse el botín de paso. Y lo logran. Lo cual no es justo. No es serio. No es lo conveniente, no es lo correcto. Uno tiene que hacer respetar lo correcto. ¿Para qué uno se va a dejar faltar el respeto? La recomendación es tener los documentos en regla a la hora de conducir los vehículos que vayan a circular. Ahora, estamos en una situación delicada. Si yo quiero sacar mi licencia de conducción por primera vez, tiene que haber un sitio donde hacer un curso. Anteriormente lo había. Yo me acuerdo allá en el muelle, cuando había un parque allí, donde uno aprendía a manejar moto. Que las señales de tránsito, que los semáforos, en fin. Y uno aprendía a manejar moto. Y estamos hablando de los años 80. O sea, hace muchísimo rato. Ya ahora eso ya no existe. Eso está abandonado. Ahí quedan algunos rezagos. Pero era un parque donde se aprendía a manejar carro. Y estamos hablando de hace 40 años. 35, 40 años. Y uno dice, ¿por qué no puede seguir existiendo una cosa así? Es necesario que exista una cosa así. Y no lo hay. Bueno, toca ir hasta Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, hacer la vuelta. No tengo nada en contra de esas ciudades. A mí, con tal de encontrar una excusa para salir, uno sale. Pero eso no debería ser así. Debería estar todo aquí en San Andrés para uno poder disfrutar de esos elementos. No. Hay que coger y echar vuelo para afuera. No. No es lo correcto. Todo debería estar aquí en San Andrés. A propósito de ese punto, tenemos aquí a un oyente que también habló acá a través de ese programa. Y precisamente hablando sobre el tema, dijo, bueno, pero si aquí se puede hacer la vuelta, aquí en San Andrés se puede hacer. El hombre no puede quedar sin licencia de conducción. Hay que facilitarle las cosas. Eso se puede hacer. Aquí está la declaración del oyente que habló a través de Good News Radio, el espacio al día con las noticias, con mi colega Isaac Montalegre Montenegro, y aquí en 5 de 5. La Secretaría de Movilidad, pues listo, se le hace un curso, una inducción, qué sé yo, un examen al que vaya a solicitar la licencia y que ellos den una licencia local como se hacía antes, que era una cartulina. Hay muchas tecnologías. Yo la tengo todavía. Yo también la tengo de recuerdo. Y hay mucha tecnología, se puede hacer una licencia a nivel local, eso sí. Mira, yo saqué pase de moto a los 12 años. Me pidieron para esa época me pidieron un certificado de una escuela. Aproveché que vino una de los lados del eje cafetero por allá, Armenia, Pereira, no me acuerdo. Me hicieron unos exámenes, tuve que aprenderme las señales de tránsito, el código de tránsito. Me acuerdo que la oficina de tránsito quedaba ahí donde queda ahora actualmente la OCRE. No, y José, y le cuento que anteriormente había ahí por la entrada de la Cruz Roja, enfrente creo que había una isla, había un parque sí, de enseñanza. Sí, señor. Adelante. Sí, señor. Adelante. Bueno, y listo, me hicieron una póliza. Bueno, se llegó el día de ir, yo contento, iba a sacar mi licencia.
Me hacen el examen, pasé, cuando me hacen unas preguntas de la señal de tránsito, el nerviosismo, la edad, pues 12 años de nerviosismo, fallando, no era que no me la sabía, sino que no me acordaba en el momento. ¿Sabes qué me hicieron? Me acuerdo que ahí quedaba el difunto Gino, que era inspector ahí, que era la inspección de policía. Sí, señor. Y fallé en esas dos señales, no porque no las sabía, sino que, como te digo, nerviosismo, la edad muy joven. Me equivoqué, no las dije. Isaac, me dieron plazo 3 meses, me dieron una cita para 3 meses después, me dijeron, vaya, apréndesela y cuando aprenda regrese. Hombre, yo a la semana dije, no, pues que yo me la sé, yo fui, Isaac, no me recibieron, me dieron su cita para tal día dentro de tanto tiempo. Bueno, pasé, me subieron con un tránsito departamental, que eran buenísimos, se regulaba bien el tránsito. Me lleva a la loma, me hace un examen, me dice, cuando vamos por ahí a la mitad del Bolivariano, me dice, pare, apague la moto, bájese, bueno, nos bajamos, súbase, prende la moto, arranque, listo, bien. Para resumirte la cuestión, Isaac, me dice la gente de tránsito en esa época, hey, listo, yo te voy a aprobar la licencia, ¿estás bien? ¿Tú sabes bien? Me dice, mira, allí a la vuelta hay una cafetería, invítame una gaseosa. Yo no le como al hombre de meterme por ahí porque era contravía, yo me doy un vueltón, llegamos, efectivamente nos tomamos la gaseosa y me dice, hey, si tú me... entonces cuando yo él me dice, ¿por qué no te metes por ahí? Le dije, no, eso es contravía. Me dice, no, vas conmigo, no hay problema. Le dije, no, es mejor perder un minuto en la vida y no la vida en un minuto. Cuando estamos tomándonos el refresco, Isaac, él me dice, si tú te metes por ahí no te apruebo la licencia, la cascarita que me estaba poniendo. Ok. Oye, José, ¿le tuviste miedo? ¿Te pusiste nervioso para manejar un vehículo, pero para hacer polígono en el ejército, ahí sí no te dio miedo el fusil, ¿verdad? Porque eras el mejor. Oye, allá manejaste vehículo también. Allá en el ejército. Sí, claro, Isaac, me dieron mi licencia también como el señor a nivel internacional y del ejército, que no es lo mismo. Imagínese, le estaban poniendo la cascarita para que cayera. Finalmente no cayó, no se dejó engañar y salió bien librado el oyente. Pero es así. Es fácil, es sencillo, no es complicado. Simplemente es cuestión, pero sí, tener los documentos en regla tiene que ser el esmero de todos los isleños, por lo menos el mío. Yo compré mi motocicleta y la tenía ahí guardada hasta que no consiguiera la licencia de conducción. Y resulta que estábamos más o menos en enero, cuando las máquinas no funcionan, que no hay sistema, que no hay esto, que no hay lo otro, que están cambiando el software, que el software no lo han cambiado, entonces no le podemos hacer la vuelta y uno demorado ahí para poder pagar esa vaina, hasta que por fin pude pagarlo y hasta que por fin pude conducir mi motocicleta nueva. Eso fue hace 10 años, me acuerdo bien. Así son las cosas, así son las vainas. En fin, vamos a estar pendiente a ver lo del tema de la escuela de conducción. Aunque aquí hacen falta muchas cosas, hacen falta muchísimas cosas, es necesario tener una escuela de conducción. Es necesario tener un banco de sangre, es necesario tener una escuela de licencia de conducción. Todo eso nos hace falta. Y ahí vamos descubriendo en el camino qué nos hace falta para empezar a gestionar y ver si ya los podemos tener. Muy bien. Vamos a nuestro segundo tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque la situación es complicada, la situación es delicada en cuanto a encuestas políticas. Muchos estaban emocionados por el empate técnico con ventaja para Abelardo de la Espriella en una reciente encuesta, o el resultado de una encuesta, revelados por parte de la revista Semana. Pero
resulta que la revista Semana viene trabajando con una casa de apuestas llamada Polymarket. Y Polymarket revela tendencias, revela inclinaciones de los electores, aunque no quiere decir que los resultados que se revelan son resultados reales. Ya se ha venido trabajando en otros países, y las diferencias entre los resultados que sacan estas encuestadoras que trabajan con casas de apuestas y los resultados reales que aparecen cuando se hace el conteo y reconteo y demás son muy abismales, son muy gigantescos. Hace poco una persona ganó casi $500,000 por haber apostado si el señor Nicolás Maduro lo capturaban ese día. Apostó ese día y ganó $500,000. Billete, un platal. Y parece que eso es la encuesta, la tendencia hoy en día. La gente de Vorágine sacó una información precisamente acerca de esto que acaba de ocurrir con la encuesta, donde Abelardo de la Espriella y el segundo en la encuesta, que es Iván Cepeda, tenían como un empate técnico. El uno tenía 28% y el otro 26%. Hay un empate técnico allí, pero parece que hay cosas que no están funcionando bien en esa encuesta. Aquí lo explican desde Vorágine para 5 de 5. La revista Semana publica una encuesta que muestra un empate técnico entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. El estudio fue realizado por Atlas Intel, una firma que utiliza un método llamado Random Digital Recruitment. No hay llamadas telefónicas, no hay encuestas presenciales, todo ocurre en entornos digitales. Aunque ha tenido desempeños destacados en elecciones presidenciales en Estados Unidos, su historial muestra errores relevantes en otro tipo de contextos. En América Latina, por ejemplo, falló en anticipar concretamente el resultado o en el margen final en elecciones como la de Ecuador y Perú en 2021, donde subestimó a los candidatos que terminaron ganando, y en Chile 2021, donde proyectó una segunda vuelta mucho más cerrada de lo que finalmente ocurrió. En Brasil 2022 subestimó ampliamente la ventaja de Lula frente a Bolsonaro. El método es técnicamente válido, sobre todo en países con alta penetración de Internet. En Colombia, cerca del 75% de los adultos acceden a Internet desde su celular. Para mí el problema no es técnico, sino sociológico. Este tipo de encuestas suele subrepresentarse sistemáticamente a los sectores rurales, a los adultos mayores, a los ciudadanos con menor acceso digital, y según otras mediciones es precisamente en esos sectores donde podría crecer el proyecto político asociado al gobierno actual. En Estados Unidos las encuestas digitales lograron leer bien la polarización y el voto anti-establishment, pero fallaron repetidamente en prever quién realmente iba a votar. Ahora miremos la portada. La portada no pregunta qué puede pasar, sino que sugiere que esto ya se fue así. Eso es un sesgo de anticipación que no solo informa, sino que condiciona. Incentiva entonces el voto útil, el llamado voto castigo, el voto resignado. Hay también una decisión clara de gatekeeping. Nos dicen quiénes merecen existir políticamente y quiénes están quedando fuera del encuadre. Esto hace que la gente no vote por convicción, sino que vote por el que menos me cae mal. Arriba hay también una editorial. Compara la política local con un clima internacional de reordenamiento de poder. Se sugiere que la relación con Estados Unidos será decisiva. Esa narrativa pues no es neutral ni menor. Ya fue elegida y ahora se empieza a sembrar en las elecciones. Aquí conviene recordar una idea central de la comunicación social. Es la teoría del encuadre. Seleccionan ciertos aspectos, los vuelven visibles y convierten ese marco en la forma dominante de interpretar lo que ocurre. En un país estructuralmente polarizado, los resultados no se deciden solo por preferencias estables, sino por eventos. Revelaciones judiciales, crisis institucionales, decisiones del gobierno. La variable menos visible sigue siendo la participación. En elecciones así, no gana necesariamente quien convence más, sino quien logra activar a los suyos y evitar la abstención en los márgenes. Ese electorado silencioso, rural, periférico, poco medido, puede inclinar la balanza sin haber aparecido antes en la conversación pública. No es un país reconciliado, es un país que compite entre dos lecturas opuestas de sí mismo. Las encuestas miden el ánimo de hoy, pero lo decisivo, como casi siempre en Colombia, todavía no ha ocurrido. Bueno, de modo pues que al parecer se está manejando una información muy sesgada, fragmentaria, pero que al mismo tiempo va elaborando una narrativa que
no favorece ni mucho menos está funcionando de manera adecuada en Colombia. Pero bueno, resulta que nuestro gran amigo, la película de la semana, que tiene una cuenta en TikTok llamada La Película de la Semana, se refiere al tema de las apuestas. Polymarket, la misma que viene trabajando Atlas Intel y que la usaron para los premios Globos de Oro para definir o para ver qué iba a pasar con los favoritos a ganarse los premios que iban a entregar. Pues la película de la semana, que es un canal de nuestro amigo mexicano, pues nos habla acerca de lo que pasó el pasado fin de semana con los premios Globos de Oro. Lo presentamos aquí en 5 de 5. En serio, no espero nada del 2026 y aún así ya consiguió decepcionarme. A ver, resulta que como ustedes bien saben, el nuevo negocio del mundo del espectáculo y de la cultura pop son las apuestas. Y el día de hoy los Golden Globes, probablemente el premio con el historial más corrupto de Estados Unidos, anunció que esta ceremonia la iban a trabajar en conjunto con Polymarket. Polymarket es una empresa que se dedica a las apuestas, pero a las apuestas de todo tipo. Si ustedes abren la aplicación de Polymarket en este instante, lo que van a encontrar es esto: la posibilidad de apostar sobre si Trump se va a hacer dueño de Groenlandia antes del 2027 o si Israel va a atacar Irán antes del 31 de enero. Toda la realidad del mundo, las cosas más jodidas que están ocurriendo, aquí se vuelven apostables. Y claro, los Golden Globes nos quieren hacer creer que esto nos va a permitir tener números en tiempo real sobre las estadísticas de quién puede ganar los premios. Pero para nada vayan a creer que va a haber alguien buscando cómo hackear el sistema para ganar dinero, como lo hicieron con la captura de Maduro, en donde alguien metió una apuesta minutos antes de que lo capturaran y se llevó $500,000. Hombre, no sean mal pensados. Jamás los Golden Globes filtrarían un indicio de quién va a ganar para que alguien se haga millonario de último momento en las apuestas de Polymarket. Esto pasó en la operación más secreta de la historia del Estados Unidos moderno, pero ni de pedo va a poder pasar en algo tan protegido como los Golden Globes. En serio, estamos en la peor puta distopía de la historia de la humanidad. O sea, podemos ganar dinero hoy apostando sobre si un niño pobre de Palestina se va a morir mañana. Y si alguien puede apostar sobre si un niño pobre de Palestina se va a morir mañana, no va a faltar el cabrón que tenga la posibilidad de disparar ese misil a un niño y al mismo tiempo apostar sobre que él va a disparar ese misil a un niño en Polymarket. Imagínense lo que alguien podría haber ganado apostando que en el 2017 los productores de La La Land iban a subir por error al escenario y luego tendrían que darle el Oscar a Moonlight. En fin, en este mundo de mierda nos tocó vivir. Bueno, comentario de la película de la semana, mostrando que la cosa es en serio y no va muy bien, que digamos. Pareciera que todo estuviera manejado, todo quieren someter al imperio del algoritmo, de las tendencias, de las casas de apuestas. Increíble. Todos quieren ganar plata con lo que está pasando en el día a día en este planeta. Y parece que las elecciones presidenciales en Colombia hacen parte de ese. Claro que todavía, bueno, en estos tiempos ya lo que son reinados de belleza, o el reinado de Raimundo, el reinado concurso nacional de belleza, podría entrar en esa disonancia, pero bueno, ya el reinado de Cartagena ya ha ido bajando en aceptabilidad y credibilidad en todo. En fin, vamos a nuestro tercer tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, y nos referimos a la importancia que para Venezuela puede tener el petróleo. El petróleo. Seguimos con el tema, seguimos con esa tendencia. Estados Unidos no fue a buscar al cartel de los soles, en absoluto. Estados Unidos fue a buscar única y exclusivamente el petróleo. A eso fue, a eso llegó y a eso se fue. Miren ustedes, la hermosísima periodista venezolana al servicio del canal CNN en español, canal de noticias que opera en Estados Unidos, la bellísima Alejandra Orrá,
ella se refirió a lo ocurrido con un disco que acaba de emitir un artista venezolano y que tiene un número de teléfono en Estados Unidos. Cuando la persona marca el número de teléfono de Estados Unidos, hay un mensaje, yo no diría que encriptado, pero un mensaje oculto. Y es una declaración que en su momento había dado al canal de televisión Venevisión, de un importante dirigente político y escritor venezolano sobre la importancia del petróleo para la economía venezolana y cómo estarían llegando las potencias extranjeras a llegar a Venezuela a buscar precisamente el tema del petróleo en ese país. Escuchemos a Alejandra Orrá y la grabación que logró descubrir cuando marcó al teléfono que estaba allí en la parte inferior del minidisc o del disco o del CD para promocionar el disco o para promocionar ese tema que estaba de estreno. La información aquí a través de 5 de 5. Tengo esta joya del nuevo disco de Rawayana, Manejando me di cuenta. La carátula del nuevo disco que se llama ¿Dónde es el After? En la parte inferior van a ver un número telefónico. 414-261-2692. Es un número telefónico de Estados Unidos. Si ustedes llaman a ese teléfono, van a escuchar un audio de 2 minutos y medio de una entrevista en el año 95 que se llevó a cabo en Venevisión, en el programa de Oscar Llanes, a Arturo Uslar Pietri. Habla de Venezuela, habla del poder del petróleo para Venezuela y del monopolio de PDVSA en aquel entonces y cómo tiene que cambiar para tener un país más próspero. Les voy a dejar un pedacito. El petróleo se ha mitificado en el país. La presencia del petróleo ha desbordado los límites de un recurso natural para convertirse casi en un símbolo de nacionalidad, cosa que es absurda y irracional. Por lo demás, los hombres somos muy racionales, ¿no? Entonces, tenemos la idea de que el petróleo es nuestro y de que no podemos negociar con el petróleo porque uno no negocia con su mamá. Bueno, eso es una cosa ridícula, ¿no? Eso es ridículo. El petróleo es un recurso, como lo es el oro, como es la tierra vegetal, como son las bellezas naturales, un recurso que se puede explotar inteligentemente o torpemente, con el que se pueden hacer buenos negocios o malos negocios. Lo que pasa es que los politiqueros fueron los que vendieron y promovieron ese concepto de símbolo de identificación del nacionalismo. Bueno, entonces, el petróleo es el principal recurso que Venezuela tiene y por lo tanto sería absurdo que Venezuela dijera me muero de hambre sobre una montaña de grandes recursos porque mi dignidad nacional me impide negociar con esto. Otra cosa premonitoria precisamente de este disco y me llama mucho la atención porque en inglés esto se llama Easter egg o huevo de Pascua, cuando artistas, personas creativas dejan como que pequeñas pistas o cosas interesantes para que la audiencia o los verdaderos fanáticos lo vean. A mí me llamó mucho la atención porque estaba viendo la pantalla de mi carro y cuando veo ese número telefónico llamo y me llega esta joya. Así que si quieren escuchar todo el video de lo que dice Arturo Uslar Pietri sobre el petróleo de Venezuela y sobre todo sobre PDVSA y cómo se tiene que reconstruir el país a través del petróleo, los invito a que llamen ese número telefónico. ¡Epa! Rawayana, me encantó este dato, de verdad buenísimo. Imaginen ustedes, los artistas también uniéndose a todo el mundo involucrado en este tema de Venezuela y la reconstrucción de Venezuela y la transformación de Venezuela. Arturo Uslar Pietri, me acuerdo bien de él, escritor y dirigente político en Venezuela. Él saben mucho de esto, saben mucho de este tema y pues se ha referido a este tema tan importante para los venezolanos y para el mundo entero que están pendientes a la información sobre lo que viene aconteciendo en ese país. Pues bien, a propósito de este tema del petróleo en Venezuela y a propósito de todo esto que ha venido ocurriendo
con el tema de Venezuela, pues tenemos más comentarios acerca de expertos que se están refiriendo al tema de Venezuela. Y lo mostramos aquí en 5 de 5. Vamos a ver si podemos correr la información acá. A ver si podemos encontrar algo más aquí en este lugar. Donde... No, acá no está. Pues sí, a ver si lo podemos encontrar acá en este lugar. A ver si ya lo tenemos. A ver si está por acá. Ni Claudia López fue tan voltearepas como usted. A ver si ya lo podemos encontrar. Bueno, aquí está una declaración que nos acaba de dar una venezolana que reside en Panamá. Se trata, bueno, es conocida en las redes sociales como Woman Polix. Y ha venido haciendo comentarios sobre lo que ha venido pasando en Venezuela y lo que le ha pasado a los venezolanos en los últimos meses con relación a la situación de su país. Y esto es lo que dijo, y lo presentamos acá en 5 de 5. Acabo de toparme con un tren que están haciendo los venezolanos. O menos es como el delivery volver a ser abogado, la que limpia volver a ser doctora, la mesera volver a ser ingeniera. Y así hay muchos trenes que están haciendo. Pero lo que más me llamó la atención de todo eso fueron los comentarios. Comentarios como los que saben hacer de todo. Ya se van los astronautas. Lo único que les faltó fue ir a la luna. Como modo de burla, como tratando de decir de que no, sí, los venezolanos todo lo pueden. Pero déjame decirte algo, mi amor. Gracias a Dios y su gracia que nos acompaña, sabemos hacer de todo. Porque el venezolano se adapta, porque el venezolano le echa bola donde sea. El reto que le pongas lo va a lograr. No es algo que nos estamos inventando, es algo que hacemos y el mundo lo sabe. Porque aunque no lo creas, la que te está limpiando tu casa puede ser una doctora, la que te está cuidando tu niña puede ser una ingeniera, la que te está entregando tu comida en las noches puede ser un abogado. Y no es mentira, la gente lo sabe. Entonces, ¿cuál es el dolor? Yo veo que la vaina no es porque, no, los que se portan mal y los que vienen a hacer desastre, no, la vaina es que no soportan que el venezolano donde quiera que se pare, la rompe, y es así, y no es arrogancia, digo desde la humildad, pero carajo, ¿hasta cuándo? Tanto así que ni siquiera les ha alegrado que Venezuela por fin va a ser libre. Ni eso, miren la magnitud, el dolor de la tirria que nos tienen, que ni siquiera eso les cae bien. No es que estaban locos porque el venezolano se largara de su país. Entonces, ¿cuál es la vaina? ¿Por qué te burlas del que es trabajador? Y que en realidad el que te está entregando tu comida es un abogado. Y quizás tú no seas nadie y eso te duele. Yo siempre lo he dicho y lo diré. El venezolano tiene algo especial que no sé cómo explicarlo. Estoy claro que delante de los ojos de nuestro Señor somos personitas muy especiales. Nuestro país es bendecido a pesar de que pasamos por una racha bien fea de 26 años. Eso no quita que sigamos siendo bendecidos. Entonces pareciera que a la gente le molestara sí o sí el venezolano. Y no digo que todos, porque gracias a Dios yo aquí en Panamá, como extranjera, me he topado con gente muy buena. Y los poquitos amigos que tengo, todos son de buen corazón. Pero yo sé que muchos venezolanos en el mundo han sufrido este tipo de xenofobia. Y ya veo que no es porque te portes mal. Porque tengo amistades que han sufrido xenofobia, malos tratos y son excelentes personas. O sea, no es que, que los venezolanos se portan mal y están haciendo mal y por eso es que no. La vaina de ustedes es personal, es envidia, es que no toleran que el venezolano donde quiera que llegue, lo hace, lo cumple, la rompe. Y eso les duele. Y acuérdense de esto, el que escupe para arriba le cae la saliva. Cada quien tiene en la vida su cuarto de hora. Y no le estoy deseando mal a nadie, pero el karma existe. Cada quien tiene su momentito malo y su momentito bueno. Y así como un día migraron a Venezuela, no piensen que no volverá a pasar. Porque la política es impredecible. Uno no sabe qué pueda pasar y que el loco tome el mando del país y lo vuelva. Pero tranquilos, que aún así con todo, Venezuela los va a recibir. Si en algún momento llegan a pasar lo que nosotros ya pasamos. Porque la gente venezolana es gente buena, es gente cálida, bondadosa y misericordiosa. Muy bien planteado por parte de Woman Polix. Es que cuando tú haces algo bien, o cuando cumples con lo que te exigen o lo que te piden, pues lo mínimo que te vas a ganar es la envidia del otro. De pronto el otro dice, bueno, ya que usted lo hace también, ¿por qué no me lo haces a mí? ¿Por qué no me haces el favor? Pero es lo que va a pasar, la envidia va a estar ahí, va a estar presente. Hay personas que piden favores y después de que le hace el favor se salen con que usted es un bobo porque me hizo el favor. Yo nunca le haría el favor a usted. ¿Ellos creen que van a recibir recompensa por eso? No. A muchos colombianos cuando se iban a Venezuela los trataban mal porque eran colombianos. Y mire ahora, la vaina se volteó. Y yo me he topado con muchos venezolanos
En Bogotá me lo he encontrado. En Medellín también me he encontrado con venezolanos muy buenos, muy buenos. Eso sí, de sangre caliente, ¿no? Pero muy buenos. Yo tuve que decirle a una amiga, cálmese, tranquila. De pronto se le pasa la rabia y después se arrepiente de haber dicho o hecho lo que ibas a hacer ahorita. Calma. Trata de entender qué está pasando y después hágale. Pero no se caliente tan rápido. Pero gente talentosa y buena, es lo que abunda en ese país como Venezuela. Y una última de los venezolanos que viene de Alicia Ramos desde Venezuela, que habla acerca de, ¿qué va a pasar con el tema petrolero y la riqueza de Venezuela durante después de la toma o después de lo realizado por parte del gobierno de Estados Unidos con Nicolás Maduro? Aquí les va, en 5 de 5. Presta atención a lo que te voy a decir. Lo que pasó ayer en el Senado de los Estados Unidos no cambia la jugada, no frena al presidente Trump y mucho menos salva al régimen. Quédate y te lo voy a explicar. Mucha gente está confundida debido a la votación que ocurrió en el Senado de los Estados Unidos, donde pretenden ponerle límite a las acciones militares del presidente Trump en el Mar Caribe después de los bombardeos y extracción de Maduro. Pero te voy a decir la verdad como es. No va a pasar absolutamente nada. Primero, el presidente Donald Trump es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de este país y eso lo decide la Constitución y no el Senado. Segundo, puede vetar cualquier decisión como presidente porque tiene la facultad para esto. Y tercero, no tienen la mayoría para poder conseguir la aprobación ni en el Senado ni en el Congreso porque el presidente Trump domina ambas cámaras. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un giro político por parte de los demócratas y de algunos republicanos que consideran que el presidente Trump se le está yendo la mano con respecto al tema de Venezuela. Sin embargo, él mismo aseguró en las redes sociales que si tiene que vetar cualquier decisión para proteger la seguridad y la soberanía de los Estados Unidos, lo hará sin que le tiemble el pulso. Entonces, si tú estás preocupado por esto que pasó ayer en el Senado, tienes que entender que el presidente Trump ha decidido un cambio para Venezuela y en eso se está trabajando. La cuarentena petrolera continuará, el cerco militar también se va a mantener y las decisiones en vía a una transición también serán tomadas. El Senado habló, sí, pero el presidente Trump bloquea, ejecuta y decide lo que sea necesario para restaurar la democracia en Venezuela. Ponte al día con Andreina Ramos. Conéctate de lunes a viernes a las 7 de la noche en todas las plataformas digitales. Andreina Ramos, gracias por esa información que nos acaba de dar. La última información que supimos desde Estados Unidos, cuando el Senado votó en contra de las acciones o prohibiendo las acciones del gobierno o del ejército estadounidense en ese país. En fin. Vamos a nuestro cuarto tema, aquí a través de 5 de 5 podcast, y es con relación a lo ocurrido recientemente con Álvaro Uribe Vélez y podríamos llamarlo agresión, o de la forma como una influencer de la ciudad de Montería abordó a la candidata presidencial por el Partido Centro Democrático. Se trata de la joven, de una joven María José Martínez, tengo entendido. Pues Álvaro Uribe fue abordada por parte de su jefa de propaganda, que le dijo que ya conocen quién fue que atacó a la señora María, o a la candidata Paloma Valencia, y que se iban a hacer contacto con todas las bodegas para que le dieran con todo, para que la hicieran llorar a la pobre muchacha. Pues bien, aquí está Ricardo González Duque, que hace su comentario acerca de esta situación que ocurrió con Álvaro Uribe Vélez y esta joven influencer de la ciudad de Montería, y esto fue lo que dijo en 5 de 5.
El acoso digital que ordenó el expresidente Álvaro Uribe contra una joven que se atrevió a hacerle una pregunta a su candidata Paloma Valencia debería ser considerado como un delito en Colombia. Y es que este matoneo a través de las redes sociales es lo que ha generado el odio y la violencia política que han hecho tanto daño en la última década en el país. Que le hagan llorar en las redes con los comentarios. Que le hagan llorar. Que la hagan llorar en las redes con los comentarios a esa María José. Esa fue la frase de Uribe que se parece mucho a una orden mafiosa y se la dio a Julia Correa, candidata al Senado del Centro Democrático, quien parece ser la coordinadora de todas estas bodegas del uribismo, porque en la misma conversación que se filtró, ella dice que había hecho unos videos a su favor y se los iba a enviar a los bodegueros. A quien se refiere Uribe en su orden es María José Gómez, una joven activista del petrismo, quien en un video le reclamó a Paloma Valencia por querer tumbar la reforma pensional y poner así en riesgo el bono de 230.000 pesos para millones de viejos en Colombia. Y miren, el problema no es la pregunta del activista, algo que muchos hacen con los políticos que se encuentran en sitios públicos, sino el hostigamiento digital que ordena Uribe y que puede generar graves consecuencias. Estudios de salud mental en Latinoamérica dan cuenta de que el 38% de los jóvenes que sufrieron ese tipo de ciberacoso tuvieron la idea de quitarse la vida. Los bodegueros o mercenarios digitales son aquellos que en redes sociales publican una opinión, agreden verbalmente a otros o los acosan con cascadas de mensajes ofensivos e intimidantes, todo a cambio de una contraprestación económica o de tener un puesto. Y aunque en los últimos años han sido más evidentes, más agresivas las bodegas petristas, impulsadas muchas veces por el presidente, lo cierto es que esta lógica perversa la comenzó el uribismo. Ocurrió en el gobierno Santos, cuando Álvaro Uribe y sus seguidores hicieron una oposición feroz. Empezamos a conocer de oficinas o de bodegas que difundían mensajes de odio de forma coordinada y que iban desde mostrar policías y militares muertos hasta burlarse de Santos en medio de su cáncer de próstata. Entonces, después de que Uribe quedara en evidencia al dar la orden de este hostigamiento digital, en Colombia deberíamos abrir un debate serio y profundo sobre castigar con multas o carcelazos, si hay reincidencia, a aquellos que cometan ciberacoso y a quienes promuevan este tipo de violencia política. Y es que creer que los políticos harán un pacto de no agresión y un compromiso para no promover estas agresivas bodegas es esperar realmente mucho de ellos, porque claramente no lo van a hacer. Así que el compromiso que tenemos como ciudadanos es denunciar y no replicar este tipo de mensajes agresivos de las bodegas. Con ideas, con argumentos y sin insultos es como deberíamos promover el sano debate político. ¿Pero ustedes qué opinan? Los leo y respondo sus comentarios. Bueno, esto fue lo que dijo Ricardo González Duque. Por acá tenemos a la joven que fue víctima o hizo que le hizo la reclamación a la congresista y candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia. Ella habló a través de su cuenta de TikTok, Majodoria 1, y aquí lo presentamos en 5 de 5. Hola gente, ¿cómo están? Primero que todo quiero agradecerles todo el apoyo que he recibido por parte de ustedes. Sin duda es un momento complejo, pero de ninguna manera estoy llorando. Como todos saben, el expresidente Uribe mandó a un ejército de bots a que me hicieran llorar. Mandó a todas sus bodegas. Todo porque me atreví a cuestionar a Paloma Valencia, que es una candidata presidencial. Que me indigna que venga a mi departamento, a Córdoba, a engañar a la gente. Porque viene a buscar votos a las zonas rurales, donde solo el 10% cotizan pensión. Y en su mayoría gente que ni siquiera gana un salario mínimo. Gente que ha trabajado toda su vida, pero que el mismo sistema los ha excluido, que los tiene en la informalidad. Gente que nunca va a lograr pensionarse y supuso a que la mayoría de esa gente que posiblemente nunca alcance a pensionarse reciban una renta mínima. Tienes tú que ser muy descarado para venir a pedirle el voto a la gente que después le vas a quitar el pan. Lleva años en el Congreso y nunca defendió los intereses de los pobres. Entonces el expresidente Uribe le pidió a su asesora que me hicieran llorar a mí, a María José. Duele por la forma en que lo dijo, porque no fue una frase cualquiera, fue una frase cargada de odio, de desprecio por ser mujer, de algo tan oscuro que se siente incluso a través de una pantalla. Háganla llorar, dijo.
háganla llorar. Es una orden que busca quebrarme, humillarme y reducirme al llanto para que yo nunca más vuelva a preguntar ni a increpar a nadie de derecha. Al menos me pregunto si el expresidente Uribe asimismo dio la orden de hacer llorar a las madres de los 6.402 falsos positivos. Quiero dejar algo claro, señor expresidente. Ese odio que usted tiene ya no me paraliza, no me va a devolver al silencio. A decir verdad, logró todo lo contrario. Debe tener presente que mi dignidad resiste su intimidación, furia, su odio. Por los juegos del destino, descubrimos que el expresidente Uribe es el líder y da órdenes a la peor bodega que tiene el país. Resulta que es el determinador del hostigamiento que hemos sufrido muchísimos activistas digitales y medios de comunicación alternativos. Llevan décadas usando el miedo como herramienta política, pero esta vez no les va a funcionar porque la gente está despertando. El mensaje para todos ustedes es que no podemos callarnos, porque el silencio es una forma de permitir más injusticia en este país. Podrán gritarnos, insultarnos, amenazarnos y mandar miles de ejércitos digitales, pero tienen que entender que la verdad nunca más se puede silenciar. Nuevamente le doy gracias a todos por su solidaridad, por su apoyo y sus mensajes de afecto. Significa muchísimo para mí. Abrazo. Esta es la María José Martínez, quien es la joven que al parecer mandó Uribe a atacar con toda, a que la hicieran llorar con la presión por haber abordado a la a la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia en un vuelo hacia Montería. Mandó a que le dieran con todo o con toda. A propósito, aquí está una amiga que hace rato no hablaba por acá y que afortunadamente pues la hemos podido vincular nuevamente a nuestro espacio. Se trata de Laura Camila Vargas, que también se refiere al tema y lo presentamos aquí en 5 de 5. El hostigamiento y la intimidación, el método predilecto del uribismo. En Colombia, cuestionar a Álvaro Uribe nunca ha sido cómodo, pero nuestras preguntas no han sido exageración, han sido un acto de memoria. La creadora de contenido María José Gómez cuestionó a Paloma Valencia por su postura frente a la reforma pensional. ¿Usted por qué no quiere que los pobres viejos de nuestro país accedan a un salario vital para vivir de 230.000 pesos? ¿Y qué hizo Uribe? Ordenar un ataque digital sistemático para hostigarla e intimidarla. Que le hagan llorar en las redes con los comentarios. Que le hagan llorar. Y esto debería llevarnos a una reflexión más profunda, porque una y otra vez cuestionar a un expresidente con tanto poder sigue generando tanta resistencia. ¿Por qué sigue siendo un acto riesgoso? Estamos frente a una figura política que acumuló durante años tal nivel de poder que incluso hoy parece intocable, porque este también es un debate sobre quienes hemos encontrado en las redes una plataforma para ejercer crítica, memoria y control ciudadano, y cómo constantemente se nos exige bajar el tono como si tener memoria fuera un exceso. Nada de lo que hoy conocemos, las chuzadas, la parapolítica, la presión a testigos, se sostuvo solo por ausencia de justicia. Se sostuvo porque durante mucho tiempo se intentó deslegitimar el cuestionamiento. Hoy ese método se trasladó a lo digital. Durante la campaña de Duque negaron la existencia de la llamada bodeguita uribista, responsable de ataques sistemáticos en redes para favorecer al expresidente. Pero con estos audios quedó en evidencia que sí es un método de intimidación, violencia política y hostigamiento usado por el uribismo en la actualidad. A quienes hemos resistido desde la memoria nos han llamado bodegueros cuando lo nuestro es una convicción política. Nos han lanzado ataques sistemáticos para deslegitimar nuestro trabajo con insultos, mentiras y desprestigio. Nos han dicho que hay cosas más graves, que insistir en la historia es una obsesión. La derecha ha usado el silencio, la persecución y el perfilamiento para imponer la idea de que recordar es exagerado. Y no lo es. La memoria no iguala hechos ni borra proporciones. La memoria ordena, conecta y revela patrones de poder.
Cuestionar no ha sido solo un ejercicio político, ha sido un acto de resistencia social. Insistir cuando el costo era alto en un país donde el poder se respeta más de lo que se vigila ha sido una forma de desobediencia democrática. Por eso las redes importan tanto en esta discusión, porque rompieron el monopolio del silencio y eso incomoda, porque la memoria compartida debilita a quienes se creen intocables. La memoria no es el pasado, es el límite que le ponemos al poder. Uribe no fue contenido por la prudencia, fue contenido por la memoria y su legado no será borrado por el ruido, sino por el fin de años de silencio. Así es. La falacia ad hominem, que se ha vuelto canon durante los últimos años. Recurrir a ese mecanismo para reducir, infantilizar e invalidar la opinión del otro parece ser la constante de los bodegueros, tanto de izquierda como de derecha. Pero como diría un viejo sabio que conocí, lo importante no es cometer el delito, sino dejarse coger. Y cuando uno ya se deja coger, ya eso, mejor dicho, usted queda listo para el empaque. Tengo otro comentario acá que se refiere al tema de las bodegas uribistas. Creo que lo tengo por aquí y lo voy a poder compartir antes de pasar a nuestro ya último tema a través de 5 de 5 podcast, porque de verdad, incluso estaba pensando acá que de pronto, posiblemente vaya a tener que utilizar o hacer un bonus track o un bonus aquí a través de 5 de 5 por el día de hoy, porque la verdad los temas están en el orden del día. Pues bien, aquí hay una defensa férrea hacia Majo Doria o María José Gómez por parte de un activista que está defendiendo la libertad de expresión. Aquí lo hace, aquí y lo presentamos acá en 5 de 5. Tenía que venir el mismo Álvaro Uribe a decírselo al uribismo, a ver si logran entender. A Jorge y a María. Jorge, me das cuenta que no le pasa a María. Yo he hecho videos ayer, yo y se los paso para mover con los bodegueros de la gente pasiva. Que le hagan llorar en las redes con los comentarios. Que le hagan llorar. Bueno, pongamos esta vaina en contexto. ¿Qué fue lo que pasó? Previamente a que Paloma Valencia se subiera a tarima en su campaña proselitista a la presidencia, en un avión fue confrontada por una tuitera que cámara en mano la grabó mientras le preguntaba por qué torpedeaba las reformas que buscaban el beneficio a muchas personas en Colombia, palabras más, palabras menos. ¿Y qué pasó? Le cayó encima a esa tuitera toda una horda de gente que parecía que fuera esto como algo muy espontáneo, pero no es tan espontáneo como nos lo deja ver el mismo Uribe. Y es que esto es una bodega concertada. A ver, ¿quién es la que le está hablando a Uribe? Vamos por partes. Julia Correa, ella es una creadora de contenido, tal vez periodista, no sé, pero ha colaborado con Revista Semana, Revista Semana, la misma que tiene a Juanita Gómez y que le está metiendo duro a este tipo de contenidos en TikTok y en las redes sociales. Pues bueno, ella misma trabajando con el Centro Democrático, con Revista Semana, etcétera, orquestando el tema con la bodega, es una coordinadora de bodega, quizá le quitó el puesto al mismo Julio César Iglesias. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Pues básicamente está demostrando algo que muchas veces se ha dicho. ¿Y cómo nace el concepto bodega? Para que usted lo tenga en cuenta, porque cuando hay construcción de sentido común por medio de la manufactura del consentimiento, se nos olvida el pasado más reciente. En la campaña presidencial en la que participó Oscar Iván Zuluaga hubo un escándalo, el escándalo que se llamó el del hacker, cosa que llevó a proceso judicial a su propio hijo e incluso tiene en la cárcel, creo, todavía al mismo hacker. ¿Cómo funcionaba eso? Sencillo. Tenían una bodega, sí, físicamente una bodega en el barrio Galerías, donde tenían un montón de gente metida que le pagaban sueldo para que por medio de celulares y computadores generaran tendencias, algo que ya había funcionado en los Estados Unidos y en otras partes. Pues bueno, este tipo de dinámica se conoció como la bodega, los bodegueros.
Eso lo creó el uribismo, como usted mismo se está dando cuenta, pero el uribismo es tan hábil de voltear la arepa. Yo le pongo un ejemplo que lo hacen las derechas. Abelardo de la Espriella en este momento está construyendo en el imaginario colectivo que Iván Cepeda es el heredero de la guerrilla cuando no tiene nada con qué relacionarlo, pero él sí es el heredero de los paras, porque el billete que tiene presuntamente viene de por allá también. Pues bueno, entendiendo todo eso, ya usted va sabiendo cómo funcionan las bodegas, quiénes son, qué es lo que hacen. Y después vienen señalando a los que hacemos contenido para que nos despertemos y el sentido común cambie de que somos bodegueros y así no funciona la vaina. Dese cuenta de todo esto, amigo, amiga, que le tienen el dedito adentro desde el uribismo. Despiértese. Una reseña histórica para que sepamos más o menos. Bueno, las bodegas existen en todos lados, pero no se reconocen tanto como bodegas, sino como granjas, farms. Vienen funcionando en Estados Unidos hace mucho rato. No sé si ustedes vieron la película de Superman, que aparecen como unos miquitos ahí echando tecla, con pantallas y tecleando. Una serie de de micos, de chimpancés, manejados por Lex Luthor para que hablara mal de Superman. Pues sí, así aparece, o eso es lo que viene sucediendo. No solamente en Colombia, en todas partes, sino que en diferentes partes tiene diferentes nombres. Lo cierto es que, al parecer, se quiere bombardear por medio del lavado hacia el concepto de la opinión pública. Pero esto no nació ahora, esto no es de ahora que inventaron los celulares, no, computadores y el internet, no. Resulta que el jefe de propaganda nazi, que es Joseph Goebbels, decía: repitamos tanto la mentira hasta que se vuelva verdad. Y existen personas que sin necesidad de estos aparaticos que ustedes ven acá, sin necesidad de computadores, se encargan de hacer creer que una persona o de que una tendencia no es válida, o de invalidar una persona o de una tendencia a través de la mentira. Una mentira que lo repiten una y otra vez hasta que lo vuelven verdad. No, su mamá es una ladrona, y repite la misma mentira hasta que ya, y entonces ella dice: no, y yo no, y mi mamá no se ha robado nada, yo no me he robado nada. Pero ellos repiten la mentira. Las personas que se encargan de eso repiten la mentira hasta que lo vuelven verdad, y lo repiten entre ellos. Ojo, no lo repiten con la demás gente, sino con ellos. Y entonces, en la medida de que todos los que están de acuerdo con la mentira repiten la mentira, entonces los demás dicen: bueno, si estos manes están hablando de eso, por algo será. No. Una manipulación muy bien orquestada, ¿eh? Se requiere ser más que un director de orquesta para poder hacer eso. Dañino, porque cuando descubren que todo es mentira, como todo lo que ha venido revelándose durante los últimos 20, 30 años, las mentiras que se han revelado, entonces ya no hay nada que hacer. Vamos a nuestro último tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque nosotros estamos tristes con el fallecimiento del gran artista colombiano Jason Jiménez. Jason Jiménez, joven de 32 años, intérprete de música popular, un género musical que ha venido tomándose y ganándose el gusto de todos los amantes de la buena música, sobre todo de la música del despecho. Es que la música popular anteriormente se conocía como música carrilera, porque era la música que se escuchaban en los puertos o en las estaciones de ferrocarril, o que se escuchaban cuando pasaban los ferrocarriles en la época, en los principios del siglo XX. También se le llamaba música huasca, ¿no? Tenía otro nombre, pero sonaba igual. Entonces hablaban de huasca, incluso del género de la huasca carrilera. Empezaron a surgir artistas como el Rey del Despecho, Darío Gómez y una cantidad de otros artistas. Pero era un género que se cantaba mucho en los municipios, en los pueblos, sobre todo en Antioquia, en el eje cafetero,
en el Valle del Cauca, Tolima, Huila, Cundinamarca, Bucaramanga, Santander, o en los Santanderes, e incluso allí en Boyacá. Aquí en San Andrés la música carrilera sonaba mucho en un bar que llamaban La Bella Suiza, que estaba en la avenida 20 de Julio, en La Bella Suiza. Ahí se congregaban todos los abogados y escuchaban vallenatos y escuchaban música carrilera. Y dicen música paisa. Y hasta música paisa. Pero llegó un momento en que este género tuvo un boom. Y empezaron a aparecer mujeres hermosas de esas regiones, ¿no? Son mujeres muy hermosas cantando muy bien esa música. Por ejemplo, Charly Sa, entonces apareció Jesse Uribe, apareció empezó a hablar el mismo Jason Jiménez, el mismo Luis Alfonso y una cantidad de jóvenes que empezaron a aparecer. Jesús Santrich, Jesús, o era un muchacho de Barranquilla que canta rancheras muy bien, y una cantidad de muchachos que empezaron a aparecer cantando este género. Entonces el género empezó a coger fuerza. Y resulta que Jason Jiménez fue uno de esos jóvenes que empezó a aparecer. Ahí estuvimos viendo cómo él apadrinó a una joven bellísima cantante, se llama Nicole Herrera. Le dio el bautismo allá en la pasada feria de Manizales. La puso a cantar porque la encontró en la calle cantando canciones de él y recogiendo monedas. Sí, que está recogiendo monedas. Más bien véngase conmigo y haga gira conmigo. Se gana la platica. Y esa muchacha empezó a cantar con él en los conciertos y le empezó a ir bien, y le está yendo bien a esa muchacha Nicole, muy bella por cierto, es de Manizales. Entonces Jason no solamente deja a una esposa, deja 3 hijos, sino un legado muy importante, corazón enorme. No se puede ayudar a todo el mundo, pero si cuando tú ves a alguien que está funcionando y te venga, quiero ayudarte, y esa semilla que usted siembra puede darte muy buenos resultados. La Fecha, que es una cuenta de TikTok que hace relatos acerca de futbolistas y beisbolistas, de artistas, pues hizo este relato del artista Jason Jiménez, de lo que sucedió con él el pasado día sábado, de la predicción, de la premonición que tuvo en sueño de cómo iba a morir. Ahí estaba Jason Jiménez. Lo conocimos en la Feria de las Flores. Nos duele mucho su partida, pero sí, eso deja un legado porque es un buen cantante y un enorme y un extraordinario ser humano. Aquí, para 5 de 5. Dios le reveló su muerte a través de un sueño, pero Jason no hizo caso. Faltaban 15 días para que naciera su hijo cuando comenzó a soñar con un accidente en su avión privado. Soñó 3 veces la misma escena. El capitán le decía que todo estaba listo, pero Jason lo detenía y le pedía que le diera una vuelta al avión. Cuando el piloto regresaba, le contaba que habían estado a punto de morir porque el avión tenía una falla. Ese sueño era una advertencia, pero Jason la ignoró. Hasta que un día, el sueño estuvo a punto de cumplirse. Llegó al aeropuerto, se subió al avión y olvidó las 3 señales que Dios le había dado. A los 3 minutos de vuelo, uno de los motores se apagó. El piloto entró en pánico y Jason vio toda su vida pasar frente a sus ojos. Pero Dios le dio una nueva oportunidad y lograron regresar a la pista. Porque el propósito de Dios no era que Jason muriera en ese avión. Su propósito era que viviera para contar lo que él podía hacer con una vida rota. A los 12 años, Jason comenzó a recoger chatarra en el centro de Manizales para ayudar a su mamá. A los 13 ya era alcohólico. A los 14 probó la cocaína. A los 16 andaba armado y se convirtió en uno de los ladrones más peligrosos del barrio. En su corazón cargaba un odio profundo hacia su padre por haberlos abandonado. Su destino parecía escrito, la cárcel o la muerte, hasta que a los 19 años conoció a Dios y él le habló a través de un versículo de la Biblia. Jason se fue del barrio y comenzó a vivir en una casa que estaban demoliendo. Grabó sus primeras canciones y empezó a vender CDs por lo que la gente le quisiera dar. Y con el tiempo, ese muchacho que cargaba bultos en Corabastos se convirtió en uno de los artistas más exitosos de Colombia, empresario
empresario, un hombre millonario con una fortuna que hoy supera los 30 millones de dólares. Pero en la cima del éxito cayó en la oscuridad. La depresión lo atrapó y su único pensamiento era quitarse la vida. Ganaba 800 millones de pesos en un fin de semana, pero se sentía vacío. Y cuando el dinero y la fama no sirvieron de nada, volvió a buscar a Dios y encontró la paz que su corazón necesitaba. A los 9 años, Jason pasó de tenerlo todo a no tener nada. Su padre era un empresario antioqueño, pero perdió toda su fortuna en 3 años después del divorcio. Jason se fue con su mamá y su hermanita a Manizales, donde la vida cambió por completo. Su mamá montó un pequeño restaurante en la galería, pero la plata no alcanzaba. Y con solo 12 años, Jason empezó a recoger chatarra para ayudar en la casa. A los 13 se mudaron a Bogotá porque su papá seguía persiguiendo a su mamá para pegarle. Ella estaba embarazada de otro hombre y buscó refugio en la capital, pero ese hombre también los abandonó y la crisis se hizo más dura. Su hermanita con apenas 14 años comenzó a vender chance y a los 15 quedó embarazada. Mientras tanto, Jason trabajaba en Corabastos cargando bultos desde las 3 de la madrugada hasta las 11 de la mañana. Era cotero, un vendedor de aguacates y por las tardes estudiaba. 6 años en ese infierno. Su desayuno era un tinto con aguardiente. A los 13 años ya era alcohólico. A los 14 años se juntó con los bandidos del barrio y lo obligaron a probar las drogas. Sin embargo, su cuerpo no soportaba esas sustancias y esa debilidad fue su salvación. A los 19 años, Dios lo llamó por primera vez. Se enamoró de una muchacha cristiana del colegio y ella lo invitó a la iglesia Manantial de Vida Eterna. Al principio iba solo por verla, pero terminó enamorándose de la palabra de Dios. Un día, mientras cantaba en el baño, una amiga de su hermana le dijo que cantaba muy bien. Jason comenzó a escribir canciones y durante 4 meses juntó una platica para grabar sus primeros temas. El estudio de grabación era un cuarto forrado con cartones de huevo. Su mamá no creía mucho en eso, pero él estaba decidido. Grabó el CD y comenzó a venderlos en bares cobrando lo que le quisieran dar. Y Dios volvió a llamarlo. Un día abrió la Biblia y el primer versículo que leyó decía lo siguiente: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y Jason se fue del barrio. Renunció a Corabastos y antes de irse le dijo a su patrón: si no lo logro, ¿me recibes de nuevo? Hágale que si no lo logra, aquí lo espero. Empezó cobrando 70,000 barras por show. Luego fueron 150,000, después 300,000 barras. Y cuando se ganó los primeros 500,000, se compró ropita para sus presentaciones. Y en un abrir y cerrar de ojos, a punta de sacrificio y esfuerzo, llegó el éxito rotundo en la música. 25 shows al mes, dinero, éxito y reconocimiento. Pero una noche mientras cantaba en Cali, se le salieron las lágrimas. Jason no entendía por qué. Lo tenía todo y aún así solo se quería morir. Se había alejado de Dios y esa distancia lo llevó al abismo. Comenzó a sufrir ataques de ansiedad, se le dormían las manos y el rostro, se le iba la respiración. Iba al psicólogo pero nada lo calmaba. Simplemente ya no quería seguir viviendo. En su casa empezó a escuchar ruidos, a sentir presencias malignas, a tener temor de todo. Y fue ahí cuando Dios volvió a hablarle y su corazón volvió a tener paz. Hoy Jason vive tranquilo, sin afanes, dejando sus preocupaciones en las manos de Dios. Logró que sus padres se reconciliaran después de 20 años. Crió a sus hermanos menores y les cambió la vida. Le compró casa y camioneta a su papá y lo puso como administrador de sus fincas ganaderas después de haberlo abandonado. Es un artista y un empresario exitoso con 8 empresas, pero más allá del dinero, encontró su verdadero propósito y en una entrevista lo dijo: si Dios me presta la vida, quiero retirarme de la música a los 35 años y sé que al final terminaré cantando para Él. Bueno, y antes de los 35, pues él está cantando allá en el cielo. Definitivamente. Gran cantante, gran ser humano, gran persona. Jorge Barón hizo un video donde destacó el trabajo que viene haciendo o que hizo este artista colombiano con una joven artista llamada Nicole Herrera, y ahí demostró que es un gran ser humano y una gran persona. Aquí Jorge Barón habla acerca del bautizo o del bautismo, sí, que le ofreció Jason Jiménez a Nicole Herrera para 5 de 5. El cantante de música popular Jason Jiménez protagonizó un momento realmente emotivo durante la feria de Manizales. Todo comenzó cuando Jason Jiménez
acompañado del creador de contenidos Camilo Cifuentes, se acercó a una joven cantante callejera llamada Nicole Herrera. Ella estaba interpretando precisamente las canciones de Jason Jiménez sin saber que el propio artista la observaba discretamente. En un inicio, Jason, con gafas de sol, gorra y tapabocas para no ser reconocido, le pidió a Nicole que cantara para él. Al poco tiempo se unió a ella en una de sus canciones y fue en ese instante cuando la joven se dio cuenta de que estaba frente al mismísimo Jason Jiménez. El encuentro quedó registrado en video y coincidió con el cumpleaños de la fan, lo que hizo la sorpresa aún más especial. Como broche de oro, Jason invitó a Nicole a subir al escenario durante su presentación en la Feria de Manizales, donde ella pudo cantar junto a él ante todo el público. Sin duda una experiencia inolvidable para la joven y un gesto que demuestra la cercanía de Jason Jiménez con sus admiradores. Primera vez aquí en Tarima, esta niña que se la rebusca durísimo, mi amor. Que Dios te bendiga. Eso dice. Muchísimas gracias a Jason Jiménez y a su equipo de trabajo. Yo quiero que por favor todos le regalen una bulla a él por darme esa gran oportunidad. Bellísimo, bellísimo esta despedida o este homenaje que le hizo Nicole Herrera allá en la Feria de Manizales, ahora hace poco, hace como una semana. Y miren ustedes, ese hombre nadie se va a olvidar, o por lo menos esta muchacha, que es joven de 16, 17 años, que ahora está cantando, haciendo giras gracias a Jason. Ella nunca se va a olvidar del regalo, de la bendición que le ofreció el gran Jason Jiménez. Bendiciones para su familia, resignación, porque ya él está en el cielo. Él dijo que cuando llegara el momento iba a llegar a cantarle a Dios, pero no sabía dónde le iba a cantar. Ahora le está cantando allá en el cielo. Jason Jiménez. Y de esta manera finalizamos, quedamos con muchos temas pendientes, porque lo que tenemos es tema para hablar. Pero por ahora vamos a finalizar por el día de hoy, porque vienen más programas. Mañana estaremos aquí a través de la onda positiva musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo, de 5 o de Radio Ciflower con 5 de 5 podcast. Soy Daniel Newell Hudson, invitándolos a seguir en la sintonía de nuestro programa a través de nuestro streaming a través de www.radiociflower.com. También a través de nuestra aplicación que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos avisos, notificaciones y también contenidos que hacen parte de nuestro streaming y que usted tiene la oportunidad de ver a través de nuestras cuentas de redes sociales. Una vez más me despido, soy Daniel Newell Hudson. Continúen ustedes en la sintonía de nuestro streaming, en la onda positiva musical, cultural, informativa, desde San Andrés para el mundo. Feliz tiempo y que el Señor los bendiga. Muchas gracias.